Hola, ¿cómo están, hermanitos? Me da mucho gusto volvernos a encontrar para escudriñar la palabra de Dios. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder volvernos a encontrar como cada lunes para estudiar su palabra. Vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, Padre, gracias te doy, Señor, por este tiempo, Señor, por este tiempo de adoración, por medio de tu estudio de la palabra, Señor, porque también una forma de alabarte, Señor, es escudriñando tu palabra, Señor, escuchando tu preciosa voz, Señor, en cada línea de la Sagrada Escritura. Padre, te doy muchas gracias por el privilegio, Señor, por el honor que tú me das, Señor, de poderte servir, Señor, de poder estudiar la palabra, Señor, junto con mis hermanitos, Señor. Padre, gracias te doy por cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, que ya están, Señor, sintonizados, Señor, en esta estación de radio, Señor, Radio Jai 104.3 FM, Señor, aquí en Tizayuca. Y también, Señor, a todos aquellos que ahora nos siguen en las redes sociales, Señor, como YouTube, Señor, también como Facebook, en la página de Dios es Fiel, Señor, una congregación donde se alaba y se bendice tu nombre, Señor, donde se predica la sana doctrina. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, por este tiempo de recogimiento, Señor. Gracias, Padre, por los amigos y amigas, Señor, que nos siguen fielmente, Señor, cada lunes. Que siguen, Señor, fielmente este tiempo, Señor, de estudio para escudriñar tu palabra, Señor, para conocerte más, Señor. Y como ya lo hemos estudiado, Señor, para conocer más a profundidad, Señor, al personaje central de la palabra tuya, Señor, que es Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador, Señor. Gracias te doy, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, tome, Señor, lugar en esta hora de estudio, Señor. Que sea tu Espíritu Santo llevándonos a toda verdad, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, recordándonos tu palabra, Señor. Que la estudiemos, Señor, fielmente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Padre. Amén. Bueno, pues vamos a continuar nuestro estudio, que se nos ha hecho un poquito largo, este tema de hacedores de la palabra. La semana pasada estuvimos hablando sobre, pues, que hay muchos hombres, ¿verdad?, que piensan o llegan a la conclusión de que, pues, que es muy difícil cumplir la palabra de Dios y que, sin embargo, leíamos una parte de la Sagrada Escritura, incluso te dejé tarea, en el capítulo 30 de Deuteronomio, y el Señor nos hablaba, pues, de que Él pone la palabra delante de nosotros, pone la bendición y la maldición. Y de nosotros depende si tomamos la bendición o si tomamos la maldición. Leíamos algunos versículos que nos hablaban al respecto y veíamos que la palabra de Dios habla de que si nosotros obedecemos, caminamos sobre sus estatutos, sobre sus decretos, leíamos en algunos pasajes que entonces el Señor nos va a prosperar, nos va a bendecir, y que todas esas enfermedades que hay en las naciones, todas esas plagas que hay en las naciones, todas esas, pues ahora les podemos llamar epidemias, ¿verdad?, que no nos alcanzarán a nosotros sus hijos, pero siempre y cuando seamos obedientes, dice el Señor, yo te haré prosperar. Y hablábamos, dice la palabra de Dios, que entonces el Señor va a permitir que seamos fructíferos en todo lo que hagamos, seremos prosperados. En nuestras hijas no habrá esterilidad en nuestros hijos, nuestros hijos se podrán multiplicar como bendición de parte del Señor. Pero si al contrario, ¿verdad?, somos rebeldes y somos desobedientes, dice la palabra de Dios, que todas
las maldiciones escritas en la palabra de Dios caerán sobre cada uno, de todo aquel que sea rebelde, de todo aquel que se niegue a escuchar la palabra de Dios, a hacer lo correcto. Y decíamos la semana pasada que el Señor nos anima, y en Josué leíamos que el Señor nos anima y nos dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, dice, para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Sobre la ley, dice, para que no te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que no nos apartemos de este libro de la ley que es la palabra de Dios, que hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. Y dice el Señor, y que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él. Y si tú meditas en él y guardas conforme a todo lo que en él está escrito, dice el Señor, entonces yo haré prosperar tu camino y haré que todo te salga bien. Cuando nosotros entendamos a cabalidad esta parte de la Sagrada Escritura, entonces vamos a entender que si nosotros andamos en obediencia, que si nosotros andamos conforme a los estatutos que Dios nos ha dado y andamos en obediencia, entonces el Señor va a hacer prosperar nuestro camino y todo, absolutamente todo lo que hagamos, dice el Señor, te saldrá bien porque yo me encargaré de ello. Yo haré que todo te salga bien y que recibas bendición, dice su palabra, hasta que sobreabunde, hasta que se rebose. Sobreabundar quiere decir algo en lo cual se ha vaciado algo y se ha derramado porque ha sobreabundado. El Señor quiere ese tipo de bendición para ti, para mí. Eso fue lo que hablamos la semana pasada y en eso nos quedamos. Y hablábamos también, dice vamos a ver qué dice Segunda de Reyes 22:1. Fíjate que aquí nos vamos a dar la tarea hoy de leer esta parte de la Sagrada Escritura porque mira que es bien importante que lo leamos. A lo mejor se nos va a ir la hora que tenemos en leer todo esto, porque es un capítulo completo, parte de un capítulo y el siguiente es completo, lo vamos a leer porque es importante que leamos cómo es que tenemos que ser de radicales. Vamos a ver cómo podemos entrar en esa forma tan radical que el Señor quiere que seamos. Vamos a comenzar leyendo Segunda de Reyes, versículo 22, y vamos a leer todo el capítulo, porque está bien interesante, hermanos. Vamos a leerlo si nos da tiempo, si terminamos, y si no, continuamos la semana próxima porque es bien importante. Mira lo que dice Segunda de Reyes 22:1. Vamos a leer sobre el reinado de Josías. Josías fue un rey de Israel, dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Y fíjate lo que dice en el versículo número 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y dice en el versículo 3, dice, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba. Mesulam era un escriba. Dice, a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová
y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se le tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Hasta aquí estamos viendo que el rey Josías está dándole una orden al escriba Safán y le dice, mira, ve al sacerdote Hilcías y dile que recoja todo el dinero que ha traído el pueblo y que lo ha traído a la casa de Jehová para las reparaciones que se están haciendo en la casa, para que arreglen, para que vean todas las grietas que tiene la casa, para que las arreglen, para que si es necesario que compren madera, la compren, para que si es necesario que compren cantería, pues también la compre. Y fíjate lo que les dice además. Dice, y diles que no le tomen en cuenta el dinero, quiere decir que no les estén pichicateando el dinero, que no les estén checando qué es lo que dice, porque el manejo se les va a confiar a ellos, porque ellos proceden con honradez. Fíjate qué confianza del rey en todas estas personas que estaban laborando para los arreglos que estaban haciendo para la casa de Jehová. Dice, a tal manera llegaba su confianza que decía, ustedes entréguenle el dinero y no se preocupen porque ellos actúan con honradez y van a hacer buen uso de ese dinero. Y dice en el versículo número 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro al escriba Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey Josías, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Cuando el rey Josías hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego, el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Fíjate qué tremendo, que cuando llega el escriba Safán delante del rey, le da cuenta, quiere decir, le da cuentas de lo que le mandó a hacer, le dice, mira, ya fuimos, ya le entregamos el dinero a todos los obreros que están trabajando en la casa de Jehová, pero ¿sabes qué, rey? Que el sacerdote Hilcías me entregó un libro que encontró, y entonces el escriba Safán le comienza a leer ese libro, y ese libro era el libro de la ley. Y lo comenzó a leer, y cuando Safán, el escriba Safán, le leyó el libro de la ley, el rey Josías quedó sorprendido por todo lo que allí estaba escrito, porque hablaba de todas las maldiciones que iban a caer sobre el pueblo por su idolatría. Y entonces él escucha esas palabras y rasga sus vestidos en señal de luto, en señal de cilicio, en señal de arrepentimiento.
Y entonces él les da una orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, y a Acbor, y a Micaías, y al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey. Y les dice, ve y pregúntale a Jehová sobre de mí, sobre el pueblo y sobre todo Judá. Y pregúntale acerca de las palabras de este libro que han encontrado, porque grande es la ira que hemos escuchado y que está escrita en este libro y que se ha encendido contra nosotros. Dice, por causa de nuestros padres que no escucharon e hicieron conforme a las palabras de este libro que fue escrito. Y entonces, dice aquí en el versículo 14, entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual, o sea, Hulda, la profetisa, moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decid al varón que los envió a mí, o sea, dice, decid, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Esto es lo que les dijo la profetisa Hulda. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Decid al varón que os envió a mí. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, o sea, el rey Josías. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Y dice en el versículo 18, mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Fíjate qué tremendo. El rey Josías mandó a preguntar a la profetisa Hulda qué iba a pasar con él y sobre el pueblo de Israel y sobre Judá, porque él entró en un gran temor al darse cuenta de que sus padres habían desobedecido las palabras del libro de la ley de Dios. Y cuando van a ver a la profetisa, les dice, ¿saben qué? Que vayan y díganle a este varón que los envió a preguntarme sobre lo que dice Jehová, que Dios va a traer todo ese mal que está escrito en el libro. Dice, porque quemaron incienso, me dejaron a mí, dice la palabra de Dios, me dejaron a mí fuente de aguas de vida. Dice, me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, adoraron a dioses ajenos, provocándome a ira con toda esa obra inmunda que hicieron con sus manos. Y como se incendió mi ira contra ese lugar idólatra,
perdón, hermanitos, dice, mi ira no se va a apagar. Pero dice la profetisa, le dice, pero ¿sabes qué? Dile al rey de Judá que Jehová dice lo siguiente. Por cuanto tú, rey Josías, leíste las palabras de este libro y tu corazón se enterneció, quiere decir, tu corazón se doblegó, tu corazón se arrepintió y te humillaste delante de Jehová cuando oíste todo aquello que yo pronuncié sobre este lugar de idolatría y sobre sus moradores, y que todo ese lugar va a ser asolado y además van a ser malditos, como tú rasgaste tus vestidos en señal de arrepentimiento. Y además dice, y lloraste en mi presencia, yo también te he escuchado. He escuchado tu ruego, tu arrepentimiento. Por lo tanto, dice, yo te recogeré en paz. Quiere decir que durante su reinado iba a estar en paz, iba a morir en paz. Y dice, y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo este mal que yo traigo a este lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que durante todo su reinado de Josías, él no iba a ver ese asolamiento y esa destrucción sobre el pueblo de Israel. Y mira, vamos a lo que dice Segunda de Reyes 23, vamos a leer también todo el capítulo, porque está bien importante. Dice, entonces el rey Josías mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y con los profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó. Oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, y poniéndose el rey de pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus estatutos, sus testimonios con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Fíjate lo que está diciendo aquí. Josías el rey dice que leyó el libro del pacto y dice que lo escuchó todo el pueblo. Y cuando el pueblo escuchó, también se quedaron sorprendidos. Y dice que el rey se puso junto a la columna e hizo pacto delante de Jehová, diciéndole, Señor, de hoy en adelante vamos a ir en pos de Jehová y vamos a guardar tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y además, vamos a cumplir las palabras de pacto que están escritas en este libro. ¿Y qué sucedió? Todo el pueblo estuvo de acuerdo. Confirmó el pacto, dice aquí. Y entonces a partir de ahí, vemos a partir de ahí en el versículo 14 cómo Josías, el rey Josías, comenzó a hacer unas reformas tremendas. Dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo grado y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera
y para todo el ejército de los cielos. ¿Qué estaba diciendo aquí Josías? Josías mandó sacar del templo de Jehová todos esos utensilios que habían sido hechos para alabar a Baal y para Sera, para hacer a su esposa. Era la diosa de la fertilidad. Y además dice, y para todo el ejército de los cielos, para todas las imágenes que el pueblo en su idolatría había hecho. Acuérdate que el pueblo había sido llevado en cautiverio a Babilonia. Y cuando fueron rescatados de Babilonia, ellos venían con costumbres idólatras. Y todas esas imágenes las habían metido al templo. Y dice además que cuando él mandó sacar todos esos utensilios que servían para adorar a Baal, para Sera y para todo el ejército del cielo, los mandó quemar fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Fíjate qué reforma tan tremenda hizo Josías, mandó sacar todas esas imágenes, todas aquellas cosas inmundas que habían metido al templo de Jehová para profanarlo, y además también quitó a todos esos sacerdotes corruptos que hacían adoración a todos esos dioses, y se suponía que eran sacerdotes que conocían al Dios Altísimo, pero que sin embargo eran sacerdotes que se habían corrompido en el cautiverio y que ahora servían a falsos dioses. Entonces, Josías mandó sacar a todos esos sacerdotes inmundos que estaban tan corrompidos. Y dice en el versículo 6, hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Fíjate que el valle de Cedrón era un lugar que salía era como un valle asolado, y en ese valle, junto a la ribera de ese valle, estaban sepultados todos aquellos que habían muerto, habían sido sepultados ahí. Por eso es que dice en esta parte de la Sagrada Escritura que él mandó quemar estas imágenes, y después que se convirtieron en polvo, fue y los depositó encima de los sepulcros de los hijos del pueblo, de todos aquellos que estaban sepultados a la ribera de ese lugar llamado Cedrón. Además, dice en el versículo 7, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaba en la casa de Jehová. Hermano, cuando tú y yo adoramos cosas que no son el Dios Altísimo, nos prostituimos idolátricamente. Y dice aquí, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera, para esa diosa fenicia cananea de la fertilidad. Hacían vestiduras como actualmente vemos, ¿verdad? Que hacen ropitas para esas imágenes que adoran los pueblos. Y además dice que tejían
tiendas para la adoración de esta imagen. Dice en el versículo 8, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Fíjate lo que estamos leyendo aquí, que además de que mandó derribar esos lugares altos donde hacían cultos de adoración a estos falsos dioses, él mandó derribar todos esos altares, todos esos lugares de prostitución idolátrica en la casa de Jehová, porque además todo esto lo estaban haciendo en la casa de Jehová, en los lugares altos donde se adoraba a Jehová, estaban haciendo todas estas adoraciones a dioses ajenos, a imágenes, y quemaban incienso. Los sacerdotes quemaban incienso y mandó derribar todos esos lugares. Y dice aquí también en el versículo número 9, en el versículo número 10, perdón, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Este lugar Tofet era un lugar alto construido en el valle de Hinnom, que en tiempo de Isaías y Jeremías habían muchos habitantes de Jerusalén que inmolaban a sus propios hijos quemándolos vivos como ofrenda al dios Moloc. Fíjate qué tremendo, que conocían a Jehová el Dios vivo, pero cuando fueron al cautiverio regresaron llenos de idolatría, a tal manera que quemaban a sus hijos como holocausto, como sacrificio a Moloc. Qué tremendo, ¿no? Y entonces lo que hizo Josías, dice que profanó ese lugar, fue y lo mandó quemar, lo mandó tirar. Y dice también que quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Era un arroyo también. Dice que entonces también mandó destruir esos carros que habían dedicado también para la adoración del sol y de la luna. Y dice, y asimismo profanó el rey Josías, los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado para Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Fíjate qué tremendo, que hasta Salomón, ¿te acuerdas que Salomón, con tantas mujeres que tuvo, se contaminó y les mandó a hacer lugares altos para la adoración de los ídolos de sus mujeres? Y todos esos ídolos los mandó destruir Josías.
mandó destruir todos esos lugares de adoración pagana. Y dice en el versículo 14 del capítulo 23, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente, el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Qué tremendo. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra que Jehová había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Fíjate qué tremendo. Esta profecía ya la había dado Dios por medio de su profeta. Porque Josías vio todos los sepulcros que habían ahí de todos aquellos que habían muerto y Josías mandó sacar todos los huesos de aquellos hombres que habían muerto y los arrojó sobre todos esos lugares altos de adoración pagana y los contaminó. Porque para ellos era abominable que lo muerto tocara los lugares para ellos sagrados. Entonces estaban siendo contaminados, estaban siendo profanados por Josías, porque eran ídolos paganos. Y dice que en ese momento, cuando él arrojó esos huesos sobre esos altares, se cumplió la profecía que por medio del profeta, Dios Jehová Todopoderoso, había ya anunciado ese acto que se iba a llevar. Y dice en el versículo 17, después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel que provocaron a ira, las quitó también Josías. E hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Fíjate qué tremendo. Vemos aquí que se lleva a cabo esta profecía cuando él quema, arroja los huesos de los sepulcros sobre esos lugares altos profanos y se cumple una profecía. Y dice que llegó a un, pues yo quiero imaginarme que había no sé, pues, una especie de monumento, no me imagino que haya sido la imagen del profeta, no, sino comúnmente se levantaban como piedras, quiero pensar. Dice, ¿qué monumento es este que veo? Y todos los de la ciudad le respondieron, mira, en este monumento, aquí se encuentran los restos de ese varón que profetizó eso que tú acabas de hacer. Eso que tú acabas de hacer, este varón que vino de Samaria, vino de parte de Dios y profetizó esto que tú acabas de hacer y se acaba de cumplir. Y entonces el rey Josías le dice a aquellos hombres, no toquen ese monumento, ese déjenlo ahí. ¿Por qué? Porque Josías quería que quedara para memoria de Israel aquello que había pasado. Y dice aquí
que todas las casas que estaban en esos lugares altos donde se realizaban todos esos actos idólatras y profanos delante de Dios, dice que Josías mandó a hacer con todas esas casas lo mismo que había hecho con los reyes de Israel que provocaron a ira. Dice que allá en Betel, dice que mandó destruir todo eso y además mató sobre los altares a todos los sacerdotes corruptos, a todos esos sacerdotes que se habían corrompido y que adoraban a falsos dioses. Dice que los mandó matar en esos lugares altos y quemó sobre ellos también como humillación huesos de hombre. Y entonces, después de hacer esto, Josías volvió a Jerusalén. Y después de este acto, de todo este enojo, molestia que tenía Josías por el Dios vivo, entonces él celebra la Pascua. Mira lo que dice en el versículo 21. Entonces mandó el rey Josías a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos en que de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Y dice en el versículo 23, a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Después de haber hecho todo esto, de haber derribado altares, de haber limpiado la casa de Jehová y de haber limpiado de aquellos sacerdotes sucios y corruptos, entonces celebraron la Pascua de Jehová conforme estaba establecida y estaba escrita en el libro de Jehová. Pero vemos en el versículo 24 cómo Dios aún estaba enojado, su ira estaba en contra de Judá. Y mira lo que dice en el versículo 24. Asimismo, barrió Josías con todos los encantadores, adivinos, terafines. Los terafines eran unas estatuillas de dioses domésticos y que no representaban una deidad en particular. Eran de diferentes tamaños, eran grandes, eran pequeños, y es probable que fueran considerados como amuletos y que a su vez los veían como amuletos de la suerte y les hacían preguntas sobre su destino, sobre su suerte. Entonces esos eran los terafines. Todo eso lo mandó destruir Josías. Mandó, dice, acabar con los encantadores, con los adivinos, con los terafines y con todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Quizá tú te preguntarás, ¿cómo es que lo encontró o cómo está eso de que lo encontró? Lo que pasa es que acuérdate que el templo fue destruido y cuando empezaron a reconstruirlo, entre los escombros, el sacerdote Hilcías encontró el libro y lo sacudió y lo empezó a escudriñar, lo empezó a leer y quedó impactado. Y por eso cuando vio al escriba que había ido, al escriba, ¿te acuerdas que ya hablamos del escriba? Este escriba, entonces, déjame ver, aquí lo tenemos al escriba. Y entonces, cuando él manda al escriba, este Hilcías le da el libro de la ley. Y entonces acuérdate que cuando él recibe este libro, él también lo lee. El escriba Safán, y lo lee, y él corre de nuevo va con el rey
y le habla de este hallazgo que hizo el sacerdote Hilcías. Por eso es que habla de que, dice, el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová, porque estaba ahí en toda la destrucción, ahí estaba ese libro de la ley entre los escombros. Y dice en el versículo 25, no hubo otro rey antes de Hilcías que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Antes de Josías, ni después de Josías, hubo un rey como él que se arrepintió de tal manera que destruyó, que barrió con toda esa inmundicia para limpiar la casa de Jehová. Y dice en el 26, con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Aún con todo, aunque Josías fue un rey que hizo lo correcto y que anduvo como su padre David, porque venía de ahí de la descendencia de David, aún con todo, Dios no desistió de la ira que tenía sobre Judá, sobre Israel, porque lo habían provocado a ira, con todas las maldades, con todas las cosas terribles que habían hecho. Le dieron la espalda a Jehová. Y en el número 28 vemos aquí la muerte de Josías. Dice, los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Meguido, y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Meguido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Vemos aquí que durante el tiempo de Josías fue un reinado de servicio a Jehová, de quitar todos los altares que provocaban a ir a Jehová. Vemos a un Josías trayendo al pueblo al arrepentimiento, enseñándoles que todo lo que estaba pasando, lo que les estaba sucediendo, era porque sus padres habían hecho caso omiso del libro de la ley. Y cuando él se lo llevan, lo leen y él toma determinaciones radicales y limpia, arrasa con toda esa inmundicia que había en el pueblo de Israel. Acabamos de leer Segunda de Reyes 22, desde el versículo 1 hasta el último versículo, y seguimos con el versículo 20, con el capítulo, 23, todo el capítulo. Josías reinó en Jerusalén 31 años, hermanos, y durante este tiempo hubo lugar a una de las más grandes reformas hechas por un rey. No tenemos duda de que esto fue posible cuando el rey decidió hacer la palabra de Dios. Cuando Josías determinó llevar a cabo la palabra de Dios, hizo reformas terribles, tremendas. Entonces, vemos que hizo grandes reformas durante todo su reinado, un reinado de 31 años, y que cuando la palabra de Dios
nos hacemos no solamente oidores, sino hacedores de su palabra, hay grandes reformas. ¿Te acuerdas que hablábamos de Lutero? Cómo un hombre pudo impactar toda una nación. Así, Josías impactó toda una nación. Acabamos de leerlo en Segunda de Reyes 22:2. Dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y en el 22:18 al 19, dice, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, dice, es evidente la actitud, humildad y limpieza y sujeción del rey a Dios, indudablemente. Y acabamos de leer en Segunda de Reyes 23:3, dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y que guardarían sus mandamientos, sus estatutos, sus testimonios, y con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y además, que todo el pueblo estuvo de acuerdo. Vemos que el éxito de esta gran reforma fue producto de la obediencia a la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Segunda de Crónicas 7:11 al 22. Hoy están un poco largas nuestros textos, pero es necesario que las leamos, hermanos, porque nos habla de cosas bien importantes de la obediencia. Dice en Segunda de Crónicas 7:11, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres que los sacó de la tierra de Egipto y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso, él ha traído todo este mal sobre ellos. Fíjate qué tremendo. Leemos el pacto que Dios hizo con Salomón en el versículo 17 y 18 y le dice, y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y decretos, yo confirmaré tu trono en tu reino. Aquí el Señor nos está hablando de que si nosotros andamos conforme a sus estatutos y decretos, entonces el Señor va a estar con nosotros.
Él va a estar con nosotros. Él nos va a amar y dice, ya leímos, ¿verdad? Que si nosotros andamos conforme a sus decretos, entonces el Señor nos prosperará. Mira lo que dice Juan 14, 21 al 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Fíjate qué extraordinario. Si en verdad queremos vivir en nuestra vida personal el amor y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos que guardar sus mandamientos. Nos lo acaba de decir aquí en Juan 14, 21 al 23. Si verdaderamente decimos que le amamos, debemos de guardar su palabra, debemos de ponerla por obra, porque si no lo hacemos es que entonces no le amamos. Si somos obedientes, entonces el Señor estará en nuestras vidas y podremos reflejar su vida en nosotros. El verdadero éxito de un hombre delante de Dios no depende de la cantidad de bienes que posee. Esa es una idea equivocada. Más bien depende de guardar la palabra, la Biblia. En la medida que nosotros guardemos su palabra, dice la palabra de Dios, que del tesoro que tiene cada hombre, y ese tesoro es nuestro corazón. Cuando nosotros abrimos ese tesoro, abrimos así como lo sacan, ¿verdad? En la televisión, tesoros que los abren y están llenos de cosas bonitas, de oro. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y si guardamos la palabra de Dios, van a ver salir cosas buenas, de nuestra boca van a salir bendiciones, de nuestra boca van a salir cosas buenas. De eso depende el éxito del hombre, de la bendición del hombre. La Biblia está plagada de esta verdad y es imposible que en una lección podamos analizar todos los pasajes que hablan de ello. Nos llevaríamos mucho tiempo viendo tantos pasajes bíblicos que hablan a este respecto, a esta verdad. En Génesis, desde el capítulo 37 al capítulo 50 vamos a encontrar la historia de José el Soñador. Eso te lo voy a dejar de tarea, que tú lo leas para que conozcas a conciencia, con detalles precisos, la historia de José el Soñador. Este hombre vivió situaciones tremendas, situaciones terribles y muy adversas en su vida, que cualquiera de nosotros, tú o yo, quizás no las hubiéramos aguantado y no nos hubiéramos levantado por todas esas situaciones que pasó. A menos, obviamente, que como él, ¿verdad? Que solamente Dios lo levantó. Si nosotros pasamos por circunstancias tremendas, solamente con Dios podremos alcanzar el poder sortearlas. En Génesis 39, 21 dice así, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. José, acuérdate que José es el hijo de Jacob, que después se llamó Israel. Y Jacob tuvo, acuérdate que su mujer era estéril. Y a causa de que su mujer era estéril, él tuvo hijos con las siervas de su mujer. Y tuvo 10. Y después Dios vio la aflicción de Rebeca y le dio 2 hijos, que fueron José y Benjamín.
Y José, obviamente, como ya le nació a Jacob en su vejez, pues él amaba a Jacob porque además era el hijo de la mujer que él amaba. Entonces él lo amaba, lo cuidaba y le hizo una túnica de colores, pero José tenía sueños y en esos sueños él se veía que el cielo, perdón, que la luna y el sol le adoraban y las estrellas lo adoraban. Y cuando le platicaba el sueño a sus hermanos y a sus padres, se enojaban porque decían, ¿qué nos estás diciendo? Que nosotros te vamos a adorar. Y así sucedió, entonces sus hermanos comenzaron a agarrarle mucho coraje y un día que él les lleva comida a donde ellos estaban, ellos lo venden como esclavo. Es una historia donde primero lo meten a una cisterna y no saben qué hacer con él. Uno de ellos dice, pues vamos a matarlo. Y Rubén el mayor dice, no, ¿cómo vamos a matarlo? Es nuestro hermano. Y entonces dice, déjenme pensar qué hacemos. Y él se va y cuando regresa, pues resulta que ellos pues ya lo vendieron. Y entonces él, ¿ahora qué vamos a hacer? Nuestro padre se va a morir porque es al hijo que más amaba. Y entonces su túnica la llenan de sangre y le hacen creer al papá que José lo devoró un león, una bestia lo devoró. Y Jacob sufre mucho por esa pérdida y cuando tiene a Benjamín, pues lo cuida mucho porque pues teme que le suceda lo mismo. Pero sucede que como él va a dar a Egipto, suceden mil cosas, pero Dios tiene misericordia de él. Dios siempre estuvo con él. Y dice aquí en el 39:21, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Cuando él estaba en la cárcel, él era un hombre, pues era un hombre justo, era una buena persona. Y el jefe de la cárcel, pues vio que era un hombre que era bueno para las cuentas y todo. Y pues entonces le da un cargo. Y de ahí, bueno, suceden otras cosas a tal grado que de repente, no puedo contarte toda la historia porque ya tenemos poco tiempo, pero él lo sacan de la cárcel a raíz de un sueño que él le interpreta a uno de los que están en la cárcel, a un copero y a un panadero que fueron encarcelados, les dice lo que les va a pasar. Y entonces cuando sale el copero y el panadero, uno de ellos se cumplen toda lo que él les dice que eran su sueño, porque Dios le daba la revelación de los sueños. Y entonces tiene un sueño el faraón y nadie le puede interpretar su sueño porque tiene el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas. Y entonces nadie de sus adivinos y de sus intérpretes de sueños le pueden interpretar su sueño. Y entonces el copero le dice, ay, rey, ¿sabes qué? Que allí en la cárcel hay un hombre que cuando yo estaba ahí tuve un sueño y el panadero también tuvo un sueño. Y sucedió como él nos dijo. El panadero fue ahorcado y yo fui reinstalado en mi puesto. Y él te puede interpretar y lo traen. Y a partir de ahí, de que le interpreta el sueño, él viene a ser la mano derecha del faraón y de ahí se desarrolla la historia de José. Entonces, te la dejo de tarea para que la leas y vemos que en el 39:21 y en el 39:23 dice, no necesitaba, bueno, vamos a ver la segunda parte del texto, dice, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. La razón del éxito o de la bendición de José era que Dios estaba con él porque él caminaba en obediencia a Dios. Y ese mismo éxito que tuvo José lo podemos tener nosotros si obedecemos a la palabra de Dios. En cuanto a Jesús, la Biblia dice que se despojó de sí mismo y se humilló y se hizo semejante a los hombres y se hizo obediente hasta la muerte. Mira lo que dice Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y mira también lo que dice Juan 4:34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces aquí nos está hablando la palabra de Dios que el mismo Jesús fue obediente hasta la muerte. Él fue obediente. Y dice que el mismo Jesús de su propia boca dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en Juan 5:19 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén, porque Él es Dios. Amén, gloria a Dios. Después de esta lección de obediencia que acabamos de ver de Jesús, la Biblia también dice que Dios dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre. Le sentó a su diestra y le dio autoridad sobre todo principado y potestad. Mira lo que dice Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y Efesios 1:20 al 21 dice así, la cual el poder de Dios, dice, que operó en Cristo resucitándole de los muertos y resucitándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente de este siglo, sino del venidero. El Señor, a causa de su obediencia, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo principado, sobre toda autoridad. Y dice aquí la palabra de Dios, no solamente en este siglo, sino aún en el venidero. Esa obediencia que tuvo José, porque aún en medio de todas las desgracias por las que pasaba José, él nunca renegó. Siempre se sujetó a Dios. Fue obediente, nunca renegó y Dios lo exaltó. Y vemos acá en nuestro amado Jesucristo que Él fue obediente hasta la muerte, dice su palabra, y hasta muerte de cruz. Y por esa obediencia con la que se sujetó al Padre, el Padre lo sentó a su diestra y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que además dice la palabra de Dios, delante del cual se doblará toda rodilla y declarará que Jesús es el Señor. Amén, gloria a Dios. Con esto, hermanitos preciosos, terminamos el estudio de Hacedores de la Palabra. Fue un estudio hermoso porque nos habla de cómo debemos de ser no tan solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y el Señor Jesús es la muestra más grande de esa obediencia. No fue solamente oidor, sino hacedor de la palabra. Gracias a Dios le doy por este tiempo. Muchas gracias, hermanitos hermosos, por haberse conectado, por estar atentos a este estudio. Espero que leas tu palabra, que hagas tu tarea y leas Génesis 37 al 50, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50, para que leas la historia de José y veas qué historia tan hermosa, tan maravillosa. Te lo dejo de tarea. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo, porque tú nos permites estar, Señor. Nos permitiste estar, Señor, este tiempo, adorándote, bendiciéndote. Y tú nos has hablado en esta tarde, Señor, diciéndonos que quitemos toda aquella adoración, todo aquello que adoramos y que no eres tú, Señor.
porque si nosotros limpiamos, Señor, porque antes era un templo, Señor, pero ahora nosotros somos tu templo, Señor, donde habita tu espíritu, Señor. Tú quieres que nos despojemos de todo aquello, Padre, de todo aquello, Señor, que contamina, Señor, el templo de tu Espíritu Santo, Señor. Que nos despojemos de todas aquellas cosas, Señor, que son sin valor, Padre, pero que te ofenden, Señor. Te pedimos, oh Dios mío, que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes, Padre, a detectar en nosotros todo aquello, Señor, que no te honra, que no te glorifica, Padre Santo. Para que tú, Señor, escuches, Señor, nuestro ruego, nuestro arrepentimiento, Señor. Y entonces, Padre Santo, tú sanes, Señor, nuestra tierra, nuestras vidas, nuestros pueblos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser esa clase de pueblo que tú esperas, Señor, un pueblo santo, un pueblo limpio, Señor, un pueblo, Padre Santo, que te adora y que te sirve, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Señor, una bendición especial para cada uno de mis hermanitos que estuvieron atentos a este estudio, Señor, a amigos y amigas, Señor, que también se conectaron. Padre de la gloria, te doy muchas, muchas gracias, Señor, que tu palabra quede establecida en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, para que seamos hacedores de tu bendita palabra, Señor, que caminemos sobre tus estatutos, Señor, que como Josías, Señor, hagamos, Señor, cambios radicales en nuestras vidas, Señor, y que seamos, Señor, hombres y mujeres, Padre, sirviendo en el reino correctamente, Padre, no contaminándonos, Padre, que aunque estemos en este mundo, Señor, pero que no nos corrompamos, Señor, porque somos pueblo santo y escogido, Señor, por ti. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por todas tus misericordias, Señor. Te pido por mis pastores, Señor, por mi pastor Doroteo Rivera, Señor, y mi pastora Adriana Herrera, Señor. Bendice, Señor, bendice sus vidas, fortalécelos, Señor, ayúdalos, Señor. Sé tú con ellos todo tiempo, Señor. Bendice, Señor, al pastor Héctor, Señor, a su esposita Gisela, Señor. Bendíceles, Padre, bendice esta estación, Señor. Y bendice, Padre Santo, a todos aquellos, Señor, que nos siguen por medio de las redes sociales. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Padre, pues le damos muchas gracias a Dios, hermanitos preciosos, y me despido de ustedes, no sin antes enviarles un abrazo a distancia. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Vamos a empezar un nuevo tema. Te voy a decir cuál es el nuevo tema que vamos a comenzar. Nuestro nuevo tema se llama el poder transformador de la palabra. Dios te bendiga, hermanito. Señor te guarde. Bendiciones.